Vamos a dar la bienvenida ahora con mostrando un video como para introducir un poco el tema y también el tema, tanto el tema de conversación como lo que nos convoca, que son los 50 años. Así que ahora mostramos el video. Gita Kuhlmann, la directora de la Fundación Santiago de Chile. Muy bienvenida, bienvenidas a la Fundación Heinrich Böll. Como Ángela ha dicho, mi nombre es Gita Kuhlmann. Soy la directora de acá, de la Fundación en Santiago de Chile. Y la Fundación Heinrich Böll es como sinónimo de ideas de proyectos ecológicos, verdes para una transformación justa. También es un taller de un futuro progresista y al mismo tiempo es una red internacional. Trabajamos en más de 60 países y actualmente mantenemos oficina en 34 países. Como fundación política somos cercanos al Partido Verde en Alemania y nuestro trabajo consiste en la lucha por la democracia y los derechos humanos, luchar contra la destrucción de nuestro ecosistema global y promover la igualdad de género. Este trabajo realizamos en colaboración con nuestras contrapartes, de las cuales veo algunos acá, y estoy muy contento que estén presentes. Acciones transversales que guían nuestro pensamiento son asegurar preventivamente la paz en zona de crisis y defender la libertad individual contra la supremacía estatal y económica. Y esta supremacía me lleva al tema de hoy, la libertad de prensa y la necesidad de tener una prensa y periodistas independientes en una democracia que de verdad quiere ser una democracia. Hoy nos toca el tema Voces Inquebrantables, el periodismo que sigue en pie. Es el segundo conversatorio en nuestro ciclo de conversatorios en conmemoración de los 50 años del golpe. Un año histórico en un ambiente político que está cambiando extremadamente rápido, no solo en Chile, en el mundo o todo el mundo está viviendo como múltiples crisis económicas, ecológicas, sociales, la guerra en Europa, que abren un vácuo para el ascenso de la ultraderecha y que pone en riesgo la democracia como la conocemos como valor en común entre los países de Latinoamérica y Europa. El periodismo siempre tiene que cumplir con su rol de identificar y de elaborar y problematizar estas tensiones para mantener a las sociedades bien informadas. Cuando pensamos este conversatorio quisimos darle un tono propositivo más que denunciante. Pensamos en no ahondar en los temas dolorosos
y que esa energía de rabia y de desconsuelo se transformará en esperanza y horizonte. No quisimos centrarnos en el tema del golpe, sino de cómo este evento nos ha marcado en las diferentes generaciones. Pero para una fundación alemana que trabaja en derechos humanos, pensar en las proyecciones de la democracia implica necesariamente mirar los temas históricos con multidimensionalidad, porque sin memoria no hay futuro. Me gustaría darles de nuevo una cálida bienvenida aquí en la casa de la Fundación y ahora nos deseo una tarde llena de creatividad y buenos debates. Gracias. Gracias, Guite. Bueno, para introducir también este espacio, también recordar que la idea que tuvimos, más que hacer presentaciones del tipo académico, que en general también es un formato, la idea es que nosotros vamos con nuestros panelistas que están acá, que ahí los voy a presentar, poder generar después un conversatorio, poder conversar, poder que podamos hablar de esto. Eso es el espacio que esperamos. Por eso tengo aquí a nuestros panelistas que son Mauricio Weibel, tengo como, bueno, periodista muy conocido nuestro, presidente de Socolac, que tenía aquí, que bueno, también es contraparte de la fundación y con el que estamos siguiendo varios temas. Tenemos también a Pedro Ramírez, director de CIPER, y a Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas. Para comenzar, yo preparé también algo, no se preocupen, no es mucho, es una hojita. Pero esto, como la idea es que dé un punch para que podamos reflexionar. Voy a ponerme los anteojos porque esto también es parte de lo que estoy hablando acá. Bueno, esto es Nuestros 50 años. El título también habla de la colectivización de estos 50 años. Bien. En pleno 2023, pareciera que algo tan delicado como la gestión de nuestra memoria no es algo que esté resuelto. Y es que en Chile, pospandemia, posestallido, que refunfuña en medio de un desgastante proceso constituyente, lleno de altibajos y tensiones políticas, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado parece señalar un país más trizado y complejo políticamente que en años anteriores. Chile ya no resiste la metáfora del oasis del que hablaba Piñera 10 días antes de la mayor insurrección popular de los últimos años. Después el COVID, la crisis, las muchas elecciones suman más agotamiento a un pueblo ya desgastado por las deudas, los abusos y la impunidad de las élites. En este contexto se instala la conmemoración de la herida más grande que tiene Chile, los 50 años del golpe de Estado, con sus dolores y sus pugnas. Administrar un aniversario de tal magnitud, haciéndole el quite a las heridas, no parece ser viable. Sin embargo, algunos sectores apostaron a enfocarlo con una mirada conciliadora, pero sin olvido ni perdón. Esta mirada se condensó en un solo término: futuro. La apuesta por un eslogan donde se escribía memoria con minúscula y futuro con mayúscula no dejó indiferentes a las organizaciones sociales. Ambos conceptos nunca han sido excluyentes. Sabemos que sin memoria no hay futuro, pero si hablamos de nuestra mayor herida, todo detalle en las señales y en los gestos políticos sí son importantes, porque sí son importantes las 2.125 vidas arrebatadas, porque sí son importantes 1.102 desaparecidos que dejaron tras de sí tantas familias mutiladas, porque sí son importantes las miles de personas torturadas y exiliadas. Hablar del futuro en este contexto nos obliga aún más a tomar posición y nos obliga por razones éticas. Y para eso la memoria es un elemento clave, pues la memoria no se reduce a una evocación nostálgica. La memoria explica una conformación de identidad, interpela los caminos escogidos y los caminos andados. Han pasado 50 años y muchísimas cosas han cambiado. Ya Chile es habitado por una generación de personas adultas que nacimos en dictadura. Esto, lejos de socavar nuestras opiniones, nos otorga fuerza y legitimidad para hablar de ello. Bueno, y dado que lo personal es político, como decimos las feministas, quiero permitirme compartir una experiencia propia. Yo nací apenas unos meses después del golpe de Estado y crecí en un clima de dictadura durante mi infancia y adolescencia.
Coincidentemente, salí del colegio el mismo año que Pinochet dejó el poder y asumió Patricio Aylwin, en 1990. Hasta ese momento solo había conocido a un presidente, Pinochet, y recordaba a un solo papa, Juan Pablo II. El mundo parecía ser inamovible hasta que presencié por primera vez en mi vida una bullada elección popular, el plebiscito de 1988, que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la transición a la democracia. El fervor de los y las jóvenes de entonces era palpable. Inundados de esperanza por el país nuevo que se avecinaba, nos ilusionaba la idea de una democracia pluralista, desconocida para nosotros hasta entonces. Un ideal que había sido negado durante la dictadura. Paralelamente, al otro lado del mundo, en un escenario cargado de simbolismo, otros y otras jóvenes con sus manos derribaban el muro de Berlín. Estos acontecimientos aparentemente distantes, pero intrincadamente conectados, generaron una emoción y un clima revolucionario que evocaban un potencial transformador, el de la lucha por la libertad en nombre de todos nuestros muertos y desaparecidos. Y dijimos para que nunca más en Chile. Muchos jóvenes quisimos hacer una contribución significativa en este proceso y por eso, en mi caso, elegí entrar a estudiar periodismo en el año 1991, el año del informe Rettig y del atentado a Jaime Guzmán. Sentíamos un compromiso con la construcción de una democracia sólida, tras años de represión, y elegir el periodismo nos permitía a muchos contribuir a la consolidación del sistema democrático y a promover el respeto por los derechos humanos. Tras el fin de la dictadura, muchas familias aún buscaban respuestas sobre la verdad de los crímenes. Los estudiantes anhelábamos un periodismo independiente capaz de representar la diversidad, de desafiar el discurso oficial y la censura, como también de romper el oscurantismo cultural y recuperar el tejido social quebrado por la dictadura. Sin la masificación de las tecnologías de información y mucho antes de que el Internet fuera parte de nuestras vidas, el periodismo chileno de ese tiempo enfrentó limitaciones y desafíos propios de una sociedad en transición. Uno de los mayores obstáculos a la libertad de expresión en los 90 ya no fue el fusil ni la bota militar, sino la concentración de los medios de comunicación en manos de reducidos grupos empresariales, generando tensiones entre el periodismo y el poder político que ya no obedecía a ideologías sino a intereses corporativos. Luego vendrían los medios digitales y la crisis de los medios tradicionales. También el cambio en la forma de consumir información, el auge de la desinformación, la hipervigilancia sobre nuestros datos personales, con la consiguiente amenaza a la libertad de prensa y a la protección legal de los y las periodistas. El periodismo comprometido hoy día continúa en la tarea de denunciar la corrupción, de enfrentar los poderes fácticos, de seguir el rastro del dinero. ¿Cuál es el precio de esto? ¿Podemos proteger a quienes lo hacen? ¿Se fue realmente el dinosaurio o, como en el cuento de Monterroso, todavía está ahí? A 50 años del golpe, cada una de nuestras experiencias vitales se conecta con esta gran herida, con esta construcción que se hizo con historia y que hemos digerido con experiencia y reflexión. A 50 años del golpe, hay otras generaciones que han reflexionado sobre la historia, han confrontado los 30 años de la transición que estalló el 18 de octubre del 2019, por un cuestionamiento que también es parte del ejercicio histórico y político que nos debe hacer tomar decisiones, para que algunas cosas permanezcan siempre y otras no pasen nunca más en Chile. Gracias. Esta es una introducción también, hablaba de un tema también personal, porque somos generaciones, muchas generaciones distintas. Los 50 años es el cambio de folio que mucho nos llega directo. Son generaciones de personas grandes y también de personas que no confrontaron esto, que son también quienes protagonizaron en gran medida el estallido. Así que en este contexto también de conmemoración, le quiero dar la palabra a Mauricio Weibel, quien continúa con nuestra presentación. Bueno, antes que nada, gracias y bueno, un saludo a todas y todos. Creo que estos 50 años son un momento de reflexión seguramente para todos en lo personal, en lo humano, en lo político, en lo social, ¿no? Creo que nos hace reflexionar sobre una serie de situaciones que quizás en el día a día, en otros años, no adquiere la misma importancia, ¿no?
construcción de los derechos humanos es una construcción históricamente reciente. La construcción universal de los derechos humanos es una construcción reciente. Hace 80 años las mujeres no tenían derecho a voto, no podían soñar con ser dirigentes políticas, con ser dirigentes sociales. La idea de justicia climática, la idea de derechos de nueva generación no existían. Es una construcción del siglo XX y también del siglo XXI. Pero es también en esos siglos donde también nos encontramos y vemos los mayores horrores en la historia de la humanidad. El exterminio de los namas en África, el Holocausto, Argelia, América Latina, Camboya, el este de Europa. Entonces es una situación que enfrenta una paradoja, ¿no? Y quizás, y excluyendo el caso alemán que tiene ciertas particularidades, pero en la larga historia de la humanidad hay solo 2 países que han sido capaces de hacer verdad, justicia y memoria, que son Chile y Argentina. Eso no existe en el Uruguay de Mujica, no existe en la Bolivia de Evo, no existe en Centroamérica, no existe en Argelia, solamente en Chile y Argentina, con diferencias, con deficiencias, con dificultades, pero son las 2 sociedades, no gobiernos ni países, las 2 sociedades o los 2 movimientos de derechos humanos que han logrado sostener aquello por medio siglo. Y eso muestra la dificultad de todo lo que tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos, su excepcionalidad. Los procesos que hubo en Chile y Argentina no existieron en la Sudáfrica de Mandela. E insisto, ni en el Uruguay de Mujica, ¿no? Ni en el Brasil de Lula. Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre quizás cuál va a ser la importancia histórica de esa situación excepcional. Pero también nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que hoy está pasando en el mundo y que un poco lo que planteaba Guite, y que tiene que ver con la creciente precarización de las democracias, ¿no? Esto que hoy día se llama anocracia, democracias que resuelven sus problemas a través de la violencia o que tienen expresiones de violencia, ¿no? Lo que pasó con los estallidos en Chile, en Colombia, en Perú, en fin, en distintos países, y que tiene un efecto primario o tiene una consecuencia, y aquí voy al tema que nos convoca, sobre también la situación de precarización de los medios de comunicación, de la seguridad de los periodistas, de la protección de los periodistas y finalmente de la circulación de las ideas, de la libertad de expresión, de la existencia de medios independientes. Hay cifras que son dramáticas, ¿no? En los últimos 5 años en América Latina tenemos más de 200 periodistas asesinados. Y en los últimos 2 años tenemos, son todas cifras de UNESCO, tenemos 205 periodistas exiliados en América Latina. Lo grave de eso es que esas violaciones masivas al periodismo que creíamos que estaban superadas, ¿no?, hace 50 años, ocurren en gobiernos de distintos signos políticos. No son privativas de un sector. La mayoría de los periodistas hoy día exiliados vienen de Nicaragua, ¿no? Hay otros que hemos visto los periodistas amenazados por los gobiernos de derecha con Bolsonaro o en Colombia. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos desde la sociedad y desde el periodismo es cómo en este contexto de precarización de las democracias, este es el año por primera vez en muchas décadas en que hay más regímenes autoritarios en el mundo que democracia. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos capaces como sociedades, y eso es lo que dejo ahí para dejarlo abierto, de defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el periodismo independiente? Creo que esos son los grandes desafíos que hoy tenemos, que en América Latina es muy visible, pero que también lo vemos en Europa, en Bielorrusia, en Rusia, que también lo vemos en África, en algunas partes muy claramente, ¿no?, a propósito de lo que está pasando en Sudán, Somalia, en fin, eso es más estructural, o incluso en países donde no hay medios de comunicación, como Eritrea, que no tiene medios de comunicación, lo que hoy día llaman los desiertos informativos. Por lo tanto, creo que efectivamente tenemos una responsabilidad con asumir nuestra historia de verdad, justicia y memoria,
pero también tenemos una gigantesca responsabilidad con el enorme desafío que es construir democracia. Necesitamos construir democracia. En América Latina tenemos que construir democracia. ¿Para qué? Para tener libertad de expresión, libertad de pensamiento y un sistema de medios de comunicación independiente del poder. No digo que todos los medios sean independientes, pero necesitamos que existan medios independientes. Y que no suceda como pasa hoy día con algunos colegas centroamericanos que tienen sus redacciones fuera de sus países porque no las pueden tener en sus países, ¿no? Es una situación extrema, pero si uno mira América Latina, lo que hoy tenemos es una situación muy grave desde México al sur, ¿no? Y a mí me preocupa mucho de que hoy día estemos viviendo o sigamos viviendo asesinato de periodistas, exilio de periodistas, periodistas a los que les quitan la nacionalidad, periodistas que se tienen que desplazar dentro de sus países por riesgo con los paramilitares, los narcos o los gobiernos locales. Y creo que esa es una situación de la cual tenemos que hacernos cargo. Algo estamos trabajando en eso, pero se lo voy a dejar eso a Rocío que le corresponde hablar después. Y nada, muchas gracias. Yo me quedo con una reflexión final, ¿no? Yo decía que hay solo 2 sociedades que han logrado hacer esto, pero eso que parece tan grande se hace con estos pequeños eventos, se hace con estos pequeños actos, se hace con la ida a los estadios, se hace con las conversaciones, se hace en el día a día, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que también nosotros tenemos que aprender. Muchas veces creo que no valoramos con absoluta claridad lo que hemos avanzado. Sé que hay muchas cosas que están pendientes, no lo voy a saber yo, por mi propia historia personal, pero creo que tenemos que ser capaces, el enorme trabajo que han hecho o que ha hecho, digamos, el mundo de los derechos humanos en estos 50 años. No es fácil hacerlo. Y le vuelvo a decir lo siguiente, y con esto termino. Acá donde estuvo presa la presidenta Bachelet es un parque de la paz, donde estuvo preso Mujica es un shopping. Y eso muestra lo difícil que es construir verdad, justicia y memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esta reflexión que nos deja pensando bastante. Damos ahora el pase a Pedro Ramírez, director de un necesario medio en este momento, que es CIPER. Pedro, bienvenido. Vale, gracias. A mí me da miedo hablar de periodismo porque agarro la moto y no me para nadie, entonces... Pero esa es la idea. Mira, yo quisiera compartir igual también una experiencia personal, ¿eh? Yo entré a estudiar periodismo a la Universidad Católica en el año 85, ¿sí? Y vivía donde todavía vivían mis padres, en El Salto, en Recoleta, en El Salto con Pedro Donoso, ¿no? Cerca de Zapadores y Américo Vespucio. Y estando una noche en mi dormitorio, durmiendo, ¿no es cierto?, escuché los balazos con los que mataron al Pepe Carrasco, que lo mataron como a 6 o 7 cuadras de mi casa. Yo ya estudiaba periodismo cuando eso pasó, pero recuerdo esto porque era una época en que a veces converso con mis alumnos, ¿no es cierto? Yo hago clases en la Diego Portales, en la Alberto Hurtado y en la Católica, de periodismo de investigación. Y converso con ellos mientras les voy enseñando técnicas de investigación periodística, porque me hacen preguntas, ¿no? Los chiquillos y las chiquillas preguntan mucho, y preguntan mucho sobre esa época. Y yo les digo, vayan a preguntarle a la Mónica González, si es la que tiene que hablar sobre esos años, digamos, ¿no? O a la María Olivia, porque yo en esa época todavía era un cabro chico, recién estudiando periodismo. Pero yo tengo el recuerdo de que a veces me dormía en la noche en mi casa pensando que en ese momento alguien estaba siendo torturado. Y eso era muy angustiante, ¿no? O sea, esa sensación de que en ese momento alguien, una persona, un chileno o una chilena, estaba siendo torturado por otro chileno, por otra chilena. Y que para provocar esa tortura se requerían casas financiadas por el Estado,
automóviles financiados por el Estado, personas que recibían un sueldo, ¿no es cierto?, que era presupuesto público, o sea, con los impuestos que entonces pagaba mi papá, porque yo todavía no los pagaba, ¿no es cierto?, se financiaba una máquina de terror. Y eso a mí me provocaba una angustia tremenda, ¿no?, de sentir que vivía en un país en el que no quería vivir de esa manera y que algo había que hacer, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no es cierto?, en las personas que tenían que definir el presupuesto, ¿no?, para la represión, en cómo se gastaba la plata, ¿no es cierto?, para los agentes represivos. Pienso en esas personas que torturaban a compatriotas y que después se iban a celebrar el día de la mamá o el cumpleaños del hijo, ¿no es cierto?, que iban a comprar un regalo para su esposa después de haber hecho su trabajo, que era torturar personas, ¿verdad? Y es un mundo de un horror indescriptible. Es muy difícil que los cabros de hoy día que tienen 18, 19, 20 años lleguen a comprender lo terrible que eso fue. Que lleguen a entender que eso no puede pasar nunca más porque pareciera que no le entra. Es muy difícil que alguien comprenda este nivel de maldad, de terror, ¿no? Que a nosotros nos pasó en una dictadura de un signo, X, bien, y puede haber pasado en una dictadura de otro signo en otra parte, pero es este nivel de maldad, ¿no es cierto?, que es lo primero que tiene que permanecer vivo en la memoria. Es súper difícil transmitirle de una generación a otra, ¿no es cierto?, estos sentimientos, porque son sentimientos, son cosas que uno vivió en el alma. A mí me pasó en un momento determinado que mis hijos, hace muchos años atrás, se entusiasmaron y me dijeron, papá, viene una serie que se llama Los 80, la vamos a ver todos juntos en familia. Yo me senté, duré 20 minutos y no la quise ver. Dije, no quiero verla. Si estos fueron unos años de mucho compañerismo, de mucha solidaridad, pero fueron años muy tristes, como para estar haciendo un guión, ¿no es cierto?, una cosa así como, con todo respeto por la obra que es, ¿no es cierto?, el espectáculo que es la serie misma. No, yo no la quise ver, no pude, ¿no? Entonces, yo quiero empalmar esto con por qué me hice periodista. Yo me hice periodista en esos momentos por eso que está ahí atrás, por la revista APSI, por el análisis, por la causa. En mi familia yo era hijo, mi papá era chofer de micro, así que no teníamos mucha plata, así que se compraba una revista o alguien compraba y se pasaba entre muchas manos, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos llegaban estas revistas y nosotros sentíamos que habían unos pequeños héroes que nos estaban contando cosas que nadie nos quería contar. Yo me saco el sombrero con esos periodistas de análisis, de APSE, de CAUSE, de la radio cooperativa y de la radio chilena, del Fortín Mapocho, de la época después, pero gente que nos contaba algo con peligro para sus propias vidas, ¿no? Y yo dije, esto tiene sentido. Yo quiero esto para mi vida, no ese dolor, digamos, ¿no?, sino esta cosa de luchar por iluminar, porque las cosas se conozcan, se sepan. Y entonces decidí hacerme periodista. Y tuve la suerte de iniciarme como periodista cuando eso ya estaba terminando, ¿no? Y vino la transición en que, quiérase o no, las condiciones fueron mucho mejores para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Hay muchas cosas con las que podemos discrepar, no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, pero este país cambió. En ese aspecto cambió. Yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de ceder la palabra, que tiene que ver con la calidad del periodismo. Yo siento que los periodistas como la Mónica, ¿no es cierto?, que estuvieron descubriendo lo del Ocurro, lo del melocotón, ¿no es cierto?, el enriquecimiento ilícito del dictador, la creación de empresas, ¿no es cierto?, el beneficio para empresarios que eran adictos a la dictadura, ¿no es cierto?, porque hay una dimensión que es la dimensión represiva y de los derechos humanos violados, y la otra dimensión que es el enriquecimiento, ¿no es cierto?, de personas que se aprovecharon de ese momento para hacer fortuna, incluyendo militares y sus familias, ¿no es cierto?, y otros empresarios, cuestión sobre la que la María Olivia ha escrito, pero montón, digamos. Fíjense que yo siempre hablo de la María Olivia, la Pati Verdugo, la Mónica, que increíble que fueron mujeres gigantes que hicieron periodismo en esa época. También hubo un Ignacio González Camo, ¿no es cierto?, y otros colegas que hicieron en su momento lo mismo, pero yo siempre le digo a las chicas que son estudiantes de periodismo, le digo, miren, refléjense en este espejo de estas mujeres enormes, ¿no es cierto?, que hicieron esta pega extraordinaria en un momento en que todos teníamos miedo, ¿no? Pero
lo bello de ese trabajo, ¿no es cierto?, no es solo la valentía de la Patricia, de la Mónica o de la María Olivia o de la gente que hizo periodismo en ese momento, sino que lo bello de ese trabajo es la calidad del periodismo que se hizo. La documentación, los testimonios, las entrevistas que se hicieron en momentos tremendamente difíciles. Yo creo que el periodismo tiene que tener una sola lealtad, una, que es con la calidad de los datos. No hay otra, ¿no? Nosotros en CIPER, hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no es cierto?, en un programa de televisión que se llama Sin Filtro, nos dijeron, no, ustedes no quieren escribir sobre las fundaciones, ¿no es cierto?, porque son de izquierda y son rojos, ¿no es cierto? El mismo día que nosotros publicamos un artículo diciendo que la presidencia de la República, ¿no es cierto?, le había pasado 75 millones de pesos a una fundación sin concurso, ¿no es cierto?, porque era una fundación del mismo partido del presidente, ¿bien? Y esa misma semana el alcalde Jadwe se enojó con nosotros porque también escribió un artículo que no le gustó, digamos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros en CIPER tenemos un solo horizonte, que es ser fiel a los datos, les guste o no les guste a las personas a las que estamos escribiendo. Yo creo que hay veces en que la gente dice, oye, qué bueno el trabajo de CIPER, ¿no es cierto? Y otros momentos en que nos dicen, no, son capitalistas, imperialistas, ¿no es cierto? O a veces escribimos algo y dicen, no, son soviéticos, coreanos del norte, venezolanos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso de alguna manera habla bien de nosotros también, ¿no? De nuestro compromiso con los datos, vengan como vengan, que son los que realmente importan. Construir verdad, ¿no? Y quiero cerrar con algo que me preocupa la calidad del periodismo que estamos viviendo. A mí me preocupa, ¿no es cierto?, que un medio de comunicación súper visto, leído, creíble, titule, ¿no es cierto?, que hubo un operativo de educación sexual en un colegio en Talcahuano dirigido por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que terminó con tocaciones a menores. Y que eso no sea cierto, ¿no? Porque no era del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, efectivamente hubo un acto ahí que era un operativo médico que tiene que ser investigado porque hay una denuncia respecto de que efectivamente podría haberse producido un abuso ahí y eso es grave y se tiene que investigar. Pero no era como lo contó el periodista al principio. Y como lo contó el periodista al principio, ¿no es cierto?, inmediatamente esto se viralizó y generó una acusación constitucional, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos cuentan 29 convenios de fundaciones, ¿no es cierto?, declarados ilegales. No, los 29 no fueron declarados ilegales. Algunos fueron declarados ilegales y otros fueron observados, ¿sí? Involucran 13.000 millones. ¿Por qué el editor usa la palabra involucran? Porque él sabe que no puede decir que se pagaron, ¿no? Pero la gente en su casa se queda con la convicción de que son 29 ilegales y alguien se robó 13.000 millones de pesos, ¿no? Y esto es grave, porque yo no quiero restarle gravedad. Lo que está pasando con el tema de los convenios y las fundaciones es de la gravedad total y absoluta, pero los periodistas, sin restarle la gravedad que tiene, tenemos que contar las cosas como son, porque cuando las contamos mal, creamos condiciones, ¿no es cierto?, creamos realidades paralelas, ¿sí? Hoy día hay un montón de gente que cree que efectivamente esos 13.000 millones se robaron. Y puede ser que una parte de ellos efectivamente no esté. Y tengamos que ubicarla y saber qué pasó con ella, ¿no? Pero no hay 13.000 millones robados, no los hay. Ni hay 29 convenios declarados ilegales. La mayor parte de esos convenios, ¿no? La mayor parte de esos convenios son de gobiernos regionales. De gobernadores regionales que hoy día son electos y que no tienen relación con el gobierno central, ¿sí? El gobierno central ya tiene hartos problemas con democracia viva, procultura, ¿no es cierto? Porque tampoco nos vamos a poner a defender al gobierno, ¿verdad? Porque aquí ha habido errores y errores graves. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Estamos buscando los documentos correctos? ¿Estamos explicando correctamente lo que sucede? ¿O estamos contando como a nosotros nos conviene para nuestros intereses y de los intereses de los dueños de nuestros medios? ¿Sí? O sea, hay una lealtad primera del periodismo que es con los datos, ¿sí? Cuando yo, ¿no es cierto?, soy desleal con los datos es porque tengo otros intereses y esos intereses pueden ser mis intereses personales, los míos, mis intereses políticos, valóricos, religiosos, o los de los dueños del medio en que yo trabajo, ¿sí? O simplemente, ¿no es cierto?, sintonizar con lo que la audiencia quiere escuchar. Entonces, mira esta nota, ¿no es cierto?, donde dijimos que esta plata estaba perdida, tuvo 500.000 clics. Entonces tenemos que seguir en esta línea de cuestionar, no importa cómo sea, pero cuestionar, porque resulta que eso nos va a dar mucho
mucho clic, mucha visita, ¿no es cierto? Entonces hacemos un periodismo que en el fondo renuncia a contar las cosas como son realmente y genera historias que son de interés público, pero que no están contando las cosas como ocurrieron, ¿sí? Entonces, yo creo que es el momento en que nosotros nos preguntemos, porque, y enganchando con lo de los 50 años, que hubo un momento en que se hizo muy buen periodismo en este país, de muy buena calidad, a pesar de todo lo que teníamos en contra, de lo que esos periodistas tenían en contra, y hoy día que tenemos ley de transparencia, hoy día que tenemos bases abiertas, es lo que yo enseño en la universidad. Yo le enseño a los periodistas, ¿no es cierto?, a buscar información en el diario oficial, en impuestos internos, en el Poder Judicial, en el registro civil, ¿no es cierto?, en el mercado público. O sea, hoy día, piensen en esos periodistas de los años 80 si hubiesen tenido todas estas herramientas. Y la pregunta es, ¿las estamos ocupando bien o no? Yo creo que realmente es un momento en que tenemos que sentarnos a pensar, porque en el rol que tiene el periodismo, cuando se generan ambientes tóxicos, ¿no es cierto?, porque vivimos un quiebre institucional en el 73, porque lo vivimos, y nada lo justifica, nada justifica un quiebre institucional, nadie justifica, ¿no es cierto?, la pérdida de la democracia, pero también tenemos los periodistas que ser responsables en el trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, para contar las verdades de modo que tampoco provoquemos ambientes tóxicos que pueden terminar, ¿no es cierto?, con un gobierno antes de lo que corresponda, o con un cuestionamiento que no es correcto, que no es real, ¿no? Yo quiero decirles, por ejemplo, en el año 2019 a mí me tocó reportear en los años 90 cuando Piñera efectivamente se opuso a muchas de las cosas que tenían que ver con, dejar sin castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos. Me tocó ir a foro igual que esto, donde gente decía, Piñera, asesino, violador de derechos humanos. No, Piñera no fue un violador de derechos humanos. Ahora está, ¿no es cierto?, por su gobierno y lo que pasó en octubre del 2019, se tiene que investigar, ¿no es cierto?, qué responsabilidades políticas pueda tener él en violaciones de derechos humanos que ahí ocurrieron. Pero las cosas tenemos que contarlas como son, ¿no? No como le convienen a mi sector político o a mi gobierno o a mí. Entonces yo creo que ahí es donde mi preocupación hoy día es cómo un montón de medios periodísticos, ¿no es cierto?, que en el 2019 igual son medios más chicos, ¿no es cierto?, que hicieron un ruido así terrible que podría haber provocado también avanzar hacia un quiebre institucional. Hoy día estamos viendo lo mismo, pero con medios que son más grandes, ¿no? Son mucho más visibles, ¿verdad? Pero es la misma forma de abordar las cosas, con títulos que de repente son un poco mañosos, palabras que no se ajustan realmente a la realidad, preguntas que no se hicieron, contrapreguntas que no se formularon, documentos que no se buscaron. Como le cuento a mis alumnos, yo todas las mañanas me vengo escuchando radio, yo vivo en Buin, me vengo a Santiago, ¿no es cierto?, a hacer clases, y en todas las mañanas peleo con la radio. Pero ya, mi hijo al final ya no se querían venir conmigo, ¿no es cierto? Angélica me dice, pero vaya, si no te escuchan, el Mauricio Hoffman y la... O sea, yo peleo porque digo, ¿por qué no contrapreguntó? ¿Por qué no buscó este documento? ¿Cómo no se va a acordar que hace un mes y medio hicieron un cuento del tío en un cuartel de carabineros, ¿no? El mismo día que esto salió yo venía escuchando y le digo a mi señora, pero si esto fue lo mismo que pasó hace un mes y medio, el 6 de junio, ¿no es cierto? En los almacenes generales de carabineros hay unos carabineros que están ahí en la conserjería, en la guardia, no sé cómo se llama, y los llaman, ¿no es cierto? El coronel X, soy el coronel tanto, va a pasar un sobrino a buscar una caja con armas, y los carabineros se la pasaron, tome, llévesela, ¿no? Entonces yo creo que también cuando tú tienes editores que no están haciendo su pega, porque no están mirando lo que pasó hace un mes y medio, no están mirando menos lo que pasó hace 5 años, lo que pasó hace 10, digamos, porque la experiencia que tiene que tener un editor para decir, no, esto no es posible, no puede pasar, ¿no? Y con esto cierro, ya empecé a alargar. Mira, hace unos 2 meses atrás, ¿no es cierto?, un medio publicó que Boric había ido al estadio y había 50 policías infiltrados. Bastaba un editor competente para decir, a ver, para, 50 policías infiltrados, compadre, ni el presidente Biden, ¿no? O sea, ¿tú sabes lo que significa 50 policías infiltrados, ¿no? Policías vendiendo completo y no sé qué, ¿sí? Además de la barra de la Católica que se habría anotado 50, ¿no es cierto? Entonces, no, eso es una broma. Entonces, yo creo que de repente la juniorización de los editores hacen que pasen estos gazapos terribles, ¿no es cierto?, en que basta con la experiencia de que, ¿sabes qué? Esto me suena raro, vamos a revisarlo. Yo tengo una duda terrible, digamos, en el sentido de que siento que tenemos muchas mejores herramientas tecnológicas, pero no estamos haciendo el mejor periodismo posible con esas herramientas. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Gracias por esta reflexión. Tenemos harto para pensar y quiero darle también ahora la palabra a Rocío Alorda, presidenta del Colegio Periodista, contraparte nuestra y compañera en tantas batallas. Feminista también, perdón, faltaba ese. Sí, después vamos a abrir la palabra, conversamos todo. Así que, muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañan esta tarde tan importante. Para mí es muy bonito, muy relevante estar en esta testera con colegas, con compañeros, compañeras que llevamos ya muchos años trabajando en temas de libertad de expresión y por supuesto me emociona mucho tener aquí en la espalda a nuestros periodistas, colegas mártires, ejecutados políticos desaparecidos por la dictadura civil-militar. Bueno, que después de lo que dijo acá el colega, que lo que yo les cuento va a ser muy fome, pero bueno, tengo que levantar la sintonía. Yo represento una organización, un colegio profesional, que en nada nos identificamos como una AG, nos rebelamos a esa sigla justamente que puso el cambio legislativo que hizo Pinochet y que nos quitó el rango de colegios profesionales y nos puso asociaciones gremiales. Somos más que nada una organización de trabajadores, periodistas, y que efectivamente nos enfrentamos día a día a todos los desafíos que mi colega Pedro señalaba, ¿no? Somos una organización que estamos de Arica a Magallanes, que tenemos colegiados desde el año 56 en que nace nuestra orden y que en estas décadas, estas 6 décadas de historia tenemos un peso importante de trabajar incansablemente por un periodismo que pone al centro la información como un bien social y que ha hecho grandes esfuerzos durante toda su trayectoria para defender la libertad de expresión de prensa y por supuesto los derechos humanos. Si bien como señalaba Pedro, uno de los temas centrales para el periodismo tiene que ver con la lealtad, con los datos, desde el Colegio de Periodistas creemos que también es la lealtad y la defensa de los derechos humanos como un eje central. Somos una organización que tenemos una historia larga que las nuevas generaciones de dirigentes, evidentemente sentimos un orgullo de representar. Tenemos una historia de dolor, pero también de resistencia. Por supuesto, estos últimos años que nos cruza la conmemoración de los 50 años del golpe, es imposible que uno de los temas centrales que estamos abordando tiene que ver con recuperar la memoria, el trabajo, la trayectoria de los más de 30 periodistas ejecutados y detenidos desaparecidos por la dictadura. Es decir, no podemos no pensar nuestros pasos a seguir sin relevar la historia periodística, pero también dirigencial, de periodistas como Pepe Carrasco, pero también como muchos otros que ustedes ven a nuestra espalda, como Diana Arón, como el Negro Calderón, como muchas otras y otros. ¿Y por qué es importante esto? Porque es muy difícil pensar el periodismo y los 50 años del golpe sin mirar atrás la experiencia de las organizaciones, ¿no? Somos una historia, somos un presente, un futuro, pero por supuesto que la historia también nos pesa. Y nos pesa porque justamente este recambio generacional que hemos tenido en los últimos años en el colegio nos ha invitado también a escuchar la experiencia de nuestros colegas más grandes, no más viejos porque son más grandes, con más historia, con más camino recorrido que nosotros, y cuando vamos a escucharlos, en esa historia de la vida de un periodista está marcada por el exilio, muchos de ellos, por las detenciones, por resistir, por quedarse en Chile también y resistir para hacer todos esos medios de comunicación que ustedes ven atrás, y por armar una historia que implica recordar que en los años oscuros de la dictadura también existieron periodistas y comunicadoras que resistieron y que hicieron periodismo y que defendieron la libertad de expresión y de prensa.
Y yo siempre, estas últimas semanas que hemos ido a muchos foros sobre los 50 años, destaco esto, porque evidentemente lo primero que recordamos o que la sociedad recuerda tiene que ver con cómo los medios de comunicación y también muchos periodistas durante los años 70 fueron cómplices de montajes que generaron, por supuestos, crímenes y personas desaparecidas. Pero nosotros también somos muy conscientes de que mientras existía efectivamente muchos medios de comunicación que fueron tremendamente funcionales y cómplices del régimen militar, también existieron periodistas que hicieron grandes esfuerzos para sostener medios de comunicación, para defender la libertad de expresión y de prensa y para generar información. Nosotras en el Colegio de Periodistas, los últimos 2 años, hicimos un trabajo muy bonito liderado por la periodista Oriana Zorrilla de recuperar un pequeño boletín que se hizo durante 2 años a partir del año 83 que se llamaba Carta a los Periodistas, probablemente muchas de ustedes lo conocieron, que en las épocas donde no había cómo informarse de lo que pasaba en Chile, muchos periodistas al alero del colegio se involucraron en hacer un boletín informativo que luego se transformó en un medio de comunicación, y a las afueras de nuestra oficina en Amunátegui 31 se armaba una larga fila de personas, ciudadanos, vecinas que iban a buscar este boletín para saber justamente qué estaba pasando en Chile. Entonces, este ejemplo pequeño, sencillo, sin muchas pretensiones, grafica muy bien también ese espíritu de resistencia, ese espíritu de resguardar la libertad de expresión que también habita dentro de nuestra historia como colegio profesional. Bueno, yo quiero contarles brevemente 2 experiencias que hoy día estamos trabajando en esta posibilidad de justamente hoy día pensarnos en esta historia y en este presente complejo, como señalaba Pedro, pero también pensar de qué manera intentamos hacer un aporte para avanzar en un contexto tan complejo. Y ya lo señalaba Mauricio Weibel, nuestro querido colega, compañero de muchas batallas y a quien queremos y admiramos mucho, que estamos, en este momento se está discutiendo un proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones que lo que busca justamente es que nunca más tengamos estas situaciones que se dieron durante los años 70 y que lamentablemente también se dieron post-protesta social, de tener periodistas agredidos por agentes del Estado, comunicadores con traumas oculares, periodistas y trabajadores de las comunicaciones detenidos de manera ilegal. Nosotros hemos patrocinado como Colegio de Periodistas un proyecto de ley que nace de la ley modelo de UNESCO, que efectivamente la piensa y la trabaja Mauricio Weibel, para que nunca más en Chile las y los periodistas sean vulnerados, sean perseguidos, sean espiados por hacer su labor informativa, ¿no? Y estoy muy nerviosa porque continúa la discusión ahora, a lo mejor se alcanza a votar en sala este proyecto de ley, y si ahora antes de las 7 de la tarde se vota en sala, Chile sería el primer país del mundo que avanzaría en tener una protección de este tipo, ¿no? Nos queda un trámite legislativo largo, pero estaríamos avanzando sustancialmente. Hemos concentrado hartos esfuerzos justamente en exigirle al Estado que sea garante de un derecho básico para la democracia, como es la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Este proyecto de ley justamente lo que busca es eso, que el Estado sea responsable y genere mecanismos para proteger a las y los periodistas. Pero como sabemos que también el Estado no siempre da todas las soluciones a tantos problemas que enfrentamos en el mundo de las comunicaciones, en este marco de los 50 años también nos hemos organizado con otras organizaciones de la sociedad civil aliadas, con las que venimos haciendo un gran trabajo, y hemos constituido un comité ciudadano de iniciativas por los 50 años en temas de comunicación y periodismo, porque creo que es importante seguir trabajando colaborativamente. Es decir, la experiencia nos dice que si no nos articulamos en red, en bloque, articuladamente, va a ser muy difícil enfrentar a un escenario de
mala calidad del periodismo, de avance de la desinformación, de aumento de los discursos de odio, y en eso nuestro colegio también tiene un fuerte compromiso. Nosotros estamos justamente en este contexto haciendo una invitación a las distintas organizaciones vinculadas al mundo de las comunicaciones a sumarse a hacer esfuerzos colaborativos para conmemorar los 50 años, pero también para hablar de estas experiencias de resistencias y de proyección al futuro. Y nos estamos concentrando justamente en hacer acciones junto a otras organizaciones aliadas como la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, que nos están viendo por la transmisión de streaming, que les mandamos un cariñoso saludo. La Red de Periodistas Migrantes, con la que el sábado recién pasado tuvimos un precioso conversatorio sobre libertad de expresión y avance de discursos de odio. Con CODEPU, con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, que nos provee cada año de datos sistematizados, porque yo creo que aquí la sociedad civil ha hecho un gran esfuerzo para avanzar en muchos temas, y quienes están al debe son otros espacios, el Estado, el Congreso, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos juntando todas nuestras energías para llegar al 2 de noviembre, que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas, para hacer un espacio de conmemoración. Por supuesto que septiembre es un mes importante para nosotros. Todos los sábados, el primer sábado de cada mes de septiembre, hacemos el homenaje a Pepe Carrasco, pero queremos tomar esta fecha de Naciones Unidas porque nos parece importante también dar una lucha contra la impunidad a los crímenes de periodistas, porque muchos de los colegas que están aquí atrás no tuvieron justicia. Muchos de ellos, sus cuerpos no aparecieron, como el de Diana Arón, y creo que el compromiso que tenemos las nuevas generaciones es justamente avanzar, acabar con los pactos de silencio y contra la impunidad en estos crímenes terribles. Hasta aquí llego yo para que sigamos conversando. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho a nuestros panelistas, a Mauricio, a Pedro, a Rocío. Y como dijimos al principio, nuestra idea también es abrir la palabra, conversar, construir, y queríamos también aprovechar de decir que este conversatorio se está transmitiendo a través de El Desconcierto, que es otro medio de comunicación aliado también, que ha contribuido muchísimo a nuestro trabajo dentro de la Fundación. Así que si alguien quiere tomar la palabra, aquí también había unas palabras. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Soy Esteban Maturana. Estoy aquí como parte de la plataforma de Chile Mejor, los 100 tratados de libre comercio. Pero mi experiencia previa fue dirigente sindical. Y obviamente mi relación con el periodismo es de larga data. Además soy hijo de periodista y hermano de periodista. Si bien se mencionaban por ahí, por parte de los panelistas, no solamente la tragedia de la dictadura, se mencionaron los conflictos por parte de algunos en Irak, en Libia, en Yemen y todo lo demás. El conflicto Rusia-OTAN, que no es un conflicto Rusia-Ucrania, es un conflicto Rusia-OTAN. Y toda la crisis que vive el mundo, en donde se concentra la riqueza en muy pocas manos, mientras cada día miles de niños se mueren de hambre. Esos son temas que están presentes en nuestra reflexión diaria. Pero en este conversatorio, que estamos hablando sobre libertad de expresión, derechos humanos, y la preocupación que uno tiene como ciudadano y con una historia de larga data, 18 años para el golpe de Estado, militante de las Juventudes Comunistas en la Universidad de Chile en aquella época. Mi reflexión tiene que ver con el uso de la información o el uso de los medios como un instrumento para el sometimiento. Que eso no es una historia nueva, eso deviene desde los inicios, desde los albores de la humanidad, en que, y bueno, hay que decir de el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, Goebbels y todo eso. Pero siento que hoy día estamos viviendo un escenario en que el uso de la información y de los medios
para el sometimiento es muchísimo más crítico que lo que se ha vivido en tiempos anteriores. Un dato de realidad: la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en manos de los dueños de la riqueza y del poder, que es decir, Chile. Por supuesto, ahí cabe una reflexión a propósito de esas revistas que están allá, que son una expresión clara de que en algún momento tuvimos alguna posibilidad de entregar una opinión distinta, hacer denuncia y todo lo demás. Sin embargo, todo eso desapareció. Y desapareció Fortín Mapocho, desapareció la época. Y eso no fue producto de la dictadura ni de Sebastián Piñera, eso se hizo en tiempos de Elwin, de Frey y de Lagos. Hoy día estamos en un escenario en que, pese a que el Mercurio es uno de los principales detractores de gobiernos supuestamente progresistas, sin embargo el Mercurio es el principal receptor de recursos por parte del Estado. Entonces, la reflexión es de qué manera somos capaces y de qué manera son capaces los periodistas. Y yo celebro muchísimo lo que hace CIPER, celebro mucho lo que hace Mauricio, Alondra también, pero sin embargo el despliegue brutal de los medios para desinformar las fake news, para tergiversar completamente la información, es brutal en un país en que además estamos en un escenario en que la inmensa mayoría de la gente no entiende lo que lee. Eso es un dato también de la realidad. Pregunta: ¿cómo plantean los periodistas hacer frente a este desafío? Sin libertad de expresión, sin circulación de ideas, sin objetividad en la expresión de los medios, es imposible hacer política que nos permita avanzar. ¿Había una pregunta por ahí también? Vale. ¿No? ¿Cómo habías preguntado? ¿Sí? Pero pregunta tú, aprovecha que tienes el micrófono. Y de ahí continuamos ahí. Un poco lo que dijeron Pedro, Mauricio. Yo soy Cristian Holguín, soy cineasta, ¿no? Estoy haciendo un documental sobre los 50 años del golpe, pero desde el punto de vista de mi generación. Yo para el golpe de Estado tenía 4 años, entonces no es mucho lo que puedo decir, pero sí puedo decir muchas cosas de los 80, ¿no? De hecho, yo empecé la época de los 80, la década de los 80, enterándome de que Pinochet era un dictador y que teníamos detenidos desaparecidos, ¿no? O sea, para un niño de 10 años es algo muy fuerte, ¿no? Luego, por suerte, también en el camino he conocido gente que la pasó peor, ¿no? Por ejemplo, la hija de Manuela Robles, ¿no? Que hablábamos hace un par de semanas atrás, que ella dormía con ropa interior, ¿no? Dormía prácticamente vestida, porque ella pensaba que cualquier noche la venían a buscar, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? Vivir con ese miedo, ¿no? Y por un lado están esos agentes que torturan, ¿no? Que tienen presupuesto para eso, ¿no? Y por otro lado está esta gente, estamos nosotros, ¿no? Que tenemos miedo de lo que pueda ocurrir, ¿no? O sea, desde el 83 para adelante fui a un montón de protestas y siempre salí apaleado o mojado. O sea, era parte del oponerse a algo que no estaba bien. O sea, ¿por qué tuvimos un plebiscito? ¿Por qué no se fue nomás y listo? Tenemos elecciones libres, ¿no? Algo que un chico de 15 años lo encuentra lo más lógico. O sea, son 17 años, córtala, ¿no? O sea, y todo el daño que ha hecho, ¿no? Pero bueno, estamos en una fundación alemana, ¿no? Heinrich Böll. Y Alemania es uno de los países que tiene más literatura sobre culpa, ¿no? Parece que Chile no ha leído nada de eso, ¿no? Deberíamos leer por lo menos la entrada de esa biblioteca, donde está llena de miles de libros escritas sobre la culpa, escritas especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ¿no? Creo que a Chile le hace falta eso, como para pasar a otro nivel. Seguimos en este nivel que hay gente que se atreve todavía a pensar de que sí, que el golpe de Estado estuvo bien, ¿no? De que Pinochet fue un jefe de Estado, ¿no? Entonces, en Alemania yo no he visto a nadie, o a casi nadie. Hay un nivel que dice, estamos todos de acuerdo, ¿no? En esto no lo vamos a discutir, ¿no? No somos nazis y somos por la democracia y por la sociedad del bienestar. Yo creo que en Chile falta eso. Falta eso en reconocer muchas cosas y en reconocer la verdad y luchar para que ésta
sea parte de la sociedad, ¿no? La gente, como él dice, no entiende lo que lee, ¿no? Y también le tenemos miedo, un desprecio total a las fuentes. O sea, si yo creo que algo no es verdad, acudo a la fuente. Aquí la gente no, aquí lo que sale en el Mercurio o donde salga, ¿no? Donde salga es la verdad, ¿no? Pero si salió en el Mercurio, salió en la tele, ¿no? Y por eso somos víctimas de los clics, como hace muchos años atrás también fuimos víctimas del rating, ¿no? Me acuerdo que un artista decía, y el director me decía, sigue, que tenemos un rating fabuloso, ¿no? Y el tipo no se acordaba de más chistes que decir, ¿no? Entonces, eso fue en Viva el Lunes, ¿no? Y ahora estamos con lo mismo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Clic, y no, démosle, si no importa, algo, inventemos cosas, ¿no? Para que la gente nos siga leyendo, para que ellos crean que están consumiendo verdad. Bueno, una pregunta después de todo esto, ¿de qué manera va a servir lo que se está haciendo ahora en pos de tener menos fake news iniciado por el gobierno y, digamos, muy criticado por la oposición, ¿no? ¿Qué creen ustedes, ¿no? Que están en medios que luchan contra esas fake news y que están por las fuentes que nos pueden entregar una luz de verdad? Muchas gracias, Cristian. Ahí pasamos. Hola, bueno, mi nombre es María Alejandra Jurado, yo soy enfermera matrona, la verdad, independiente. Y mi pregunta es bien directa a los periodistas, es bien directa, porque mira, la verdad, bueno, yo tuve la suerte, nací en una familia bien acomodada y en esos años horribles, de movimientos de iglesia, y me informaba por los medios alternativos valientes que tú decías. Yo te admiro, los admiro a ustedes tres, bueno, a todos, pero de la revista APSI, Análisis, etcétera, que se jugaron la vía y que fueron capaces. Me acuerdo que había censura previa. De repente llegaban a los kioscos y las ediciones se tenían que retirar. Y la verdad es que no había cómo informarse. Entonces, siempre estaba ahí Sergio Campos de Radio Cooperativa, va llamando y uno estaba escuchando, y en fin. Entonces, era tan difícil poder informarse. Y sin embargo, estaba ese periodismo que mantenía a toda la gente que tenía interés en ser informada. Pero después llegó la democracia. No sé si fue un acuerdo popular o un tema económico, estuvo en la revista 7+7, muchos medios que tuvieron que desaparecer, la revista La Época, la revista APSI, la revista, en fin. Y la verdad es que usted dice el cuarto poder, que interpela al poder, pero resulta que esa interpelación desapareció, porque está la verdad oficial, y resulta que en esta época la gente joven no se informa por los medios, se informa por las redes sociales. Entonces yo le digo a mis hijos, y le digo por tu amistad, niños más chicos, porque tenían clase en la universidad también, yo de la parte de salud, y le pregunté, ¿y ustedes cómo se informan? No, por las redes sociales, y saben la noticia antes que salgan los medios. Y es impresionante, o sea, es impresionante como ya saben todo. Y yo digo, ¿y dónde lo leíste? ¿Cuál es la fuente? No, si salió en las redes sociales, tal cosa. Incluso van después al checklist, si es verdad o no es verdad. Entonces yo digo, de verdad, creo que las redes sociales están, no digo que suplantando el periodismo, pero mucha generación joven se informa así. ¿Te fijas? Entonces eso no puede ser. Y yo, mira, leo toda la prensa, tanto de un lado como del otro, para informarme bien objetivo. Porque una verdad, una noticia, como dices tú, se tergiversa. Un medio dice, yo escucho al ministro Cordero, dice una cosa, entonces el medio de derecha saca lo que le conviene, el de izquierda saca lo que le conviene, y la verdad se pierde. Entonces, la verdad que, yendo a eso, yo les pregunto a ustedes, periodistas, decía en Voz de los que Sobran, en la Alemania, que el problema no es de los periodistas, que son de derecha izquierda, el problema es del Estado, decía ella, yo no sé si es del Estado, que tiene que asegurar pluralidad de medios. Entonces, ¿cómo se hace que usted, el Colegio de Periodistas, o tú como director de CIPRE, o Mauricio, pueden exigir que se mantenga, que hay un fondo, que hay una plata, no sé cómo decirlo, para que los medios independientes puedan surgir y no mueran en el intento por falta de fondo? Entonces, ¿cómo hacer de que ese periodismo surja? Porque es realmente esencial para la democracia, y no que terminemos informándonos por redes sociales. ¿Cómo hacemos eso? Nos queda una pregunta allá atrás y después vamos a una ronda aquí de los periodistas en la respuesta y seguimos por allá. Muchas. Me voy a quedar aquí nomás para no enredar. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Soy Beto Rodríguez Gallardo, soy integrante y sobreviviente de la familia Gallardo Moreno del caso Montaje Rinconada de Maipú. En
el caso de mi familia, son 6 integrantes asesinados. Contamos desde la familia, la verdad, de hace algunos años a mi primo que estaba en el vientre de mi tía. Por eso son 6. En este montaje nos traspasa, ¿cierto? Yo era un bebé cuando esto ocurre. Y por tanto, gran parte de esta experiencia la sostengo a raíz de la memoria de mi abuela, falleció hace poquito ella, y nos decía que tan terrible como el asesinato mismo fue el montaje comunicacional. Brutal. ¿Ya? Dentro del cual, hay que decirlo, el Colegio de Periodistas de Chile el 2009 sancionó a periodistas y editores, como es el caso de Roberto Araya, como es el caso de Julio López Blanco, como es el caso de Vicente Pérez Zurita, de Manfredo Mayol, ¿cierto? Claudio Sánchez, periodistas que no tienen nada que ver con la excelencia que tenemos acá frente a la mesa, y menos con Pepe Corrasco, con la Diana, en fin, que tenemos al fondo. Pero también son parte de, ¿ya? Y ahí va mi pregunta en este contexto. ¿Qué hacemos con ellos? Porque efectivamente fueron sancionados, pero solamente uno fue expulsado, que fue quien reconoció haber sido parte de la DINA, Roberto Araya. ¿Ya? Pero en el caso, por ejemplo, Claudio Sánchez, él buscó mecanismos legales para no asumir y ser parte de la investigación que generó en ese momento el Colegio de Periodistas, y aprovecho de recordar también a Doris González, a Ernesto Carmona, que encabezaron, ¿cierto?, esa investigación. Pero, por ejemplo, los demás tuvieron sanciones bajísimas, ¿ya? Sanciones bajísimas por parte del colegio, porque son las herramientas también que en el colegio existen, ¿no? Entonces, una doble pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los periodistas malos hoy día? Hoy día, en esta conmemoración de los 50 años, que una de las cosas que replicó, recuerdo, Claudio Sánchez, que a él se le estaba asesinando la imagen a raíz de esta sanción. Perdón, a mi familia le asesinaron la imagen completa. ¿Qué hacemos con ellos hoy día? Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con, no sé, algunas palabras de los panelistas, y después también podemos ver consultar las preguntas de las compañeras que están aquí adelante. Y después finalizamos, por así decirlo, esta parte, y de ahí continuamos nosotros siempre. Acá la idea también es tener un formato más relajado para poder comentar y para poder también mirar algunas cosas. Así que, no sé si quieren... Pedro, Mauricio. ¿Voy yo? ¿Sí? Bueno. A ver, voy a dejar lo tuyo, Beto, para el final. Pero para hablar, creo que son dos cosas distintas, ¿no? Una, el tema de la concentración de medios, y otro, el tema que tú hablas, ¿no? A ver, yo creo que es un enfoque, para mí, puedo estar equivocado, ¿no? Pero creo que es un enfoque errado centrarse en la desinformación, porque eso siempre ha existido. Antes llamaban propaganda negra, tenía muchos nombres, ¿no? Ahora se llama desinformación porque tiene una forma más industrial de producirse, más digital, tiene otro formato de producción. Pero creo que el gran problema que tenemos en Chile y en América Latina hay un primer problema, y es cómo sostener un periodismo independiente. Yo creo que, y tal vez tú vas a estar de acuerdo, Pedro, que para que un periodismo pueda ser bueno requiere mucha independencia, porque si no siempre hay una cortapisa, ¿no? Eso es lo primero. Y por lo tanto, creo que el gran desafío es cómo tú generas, ¿ya? Que no es tan simple el diseño de eso, pero cómo generas políticas de fomento de medios. Quizá un buen ejemplo de eso es lo que se hizo con el cine, ¿no? Las políticas de fomento de la industria del cine, en los 90, los 2000, ¿no? Porque son industrias
entre comillas, parecidas, ¿no? Son industrias culturales parecidas, ¿no? Uno podría pensar que hubiera un fondo de desarrollo de medios, el Ministerio de Cultura, con la estructura que tiene el del cine, que permite una independencia bastante grande respecto a la asignación de los fondos. Pero es una situación compleja porque lo da un ministerio. Y entonces hay un debate ahí que es político, finalmente, en alguna instancia, ¿no? Pero creo que el problema es verlo por ese lado. O sea, voy a decir algo que quizás quiero que lo entiendan bien, ¿no? El mal periodismo, no estoy hablando del periodismo, por eso lo dejo al final lo tuyo, el mal periodismo, que es distinto al periodismo comprometido con violaciones de los derechos humanos, que es otra cosa, es un montaje. Pero el mal periodismo o el periodismo que no es profundo también tiene derecho a existir. Me puede no gustar. Pero en el marco más global de la libertad de expresión, ok, yo no tengo cómo decirle a una radio evangélica que no tiene derecho a existir. A un tipo que me habla todo el día, una radio que hable todo el día de fútbol, malamente, tiene derecho a hacerlo. Fíjense en Charlie Hebdo. Si uno pusiera las caricaturas de Charlie Hebdo en Chile y saco a Mahoma y pongo gente de los pueblos originarios, generaría un conflicto grave, ¿no? Pero Charlie Hebdo tiene derecho a existir. Entonces, el problema no solo tiene derecho a existir medios de alta excelencia, no, también otros medios tienen derecho a existir. Medios que hagan muchachos en los colegios, hay uno que es muy bueno, Prensa Estudiantil, yo lo leo, hace buen trabajo, es simpático ese medio, hace cosas entretenidas, ¿no? Pero tienen derecho a existir todas las voces. Entonces el problema no es cómo yo restrinjo la circulación de discursos, sino cómo permito que todos los discursos se expresen, que es distinto, ¿no? Entonces, el problema no es cuánto elefantes rosa hay falso en la Plaza de la Constitución, sino el problema es cómo hacemos que todos puedan poner su voz en la Plaza de la Constitución, ¿no? O poner su elefante rosa, amarillo, negro, gris, el que quieran, ¿no? Y eso yo creo que es la gran deuda que tiene no solo en nuestro país. Por ejemplo, en Perú hay una sola cadena grande de prensa escrita. No dos, una. ¿No? En Nicaragua, los medios de comunicación... En Guatemala hay un solo dueño de televisión, de los 4 canales, que es Ángel González, el dueño de la red de acá, ¿no? En Nicaragua, la mitad de los medios son de la familia Ortega y la otra mitad son de Ángel González, nuevamente, ¿no? Y si yo empiezo a revisar en América Latina, quizás salvo países más grandes como México, Brasil, que tienen un ecosistema un poco más plural, me voy a encontrar en que toda América Latina está esa misma estructura de concentración de medios, ¿no? Y a esa estructura concentrada nacional se le superpone una estructura de las plataformas digitales hiperconcentrada. Entonces, claro, el problema es cómo somos capaces de construir pluralismo. Pero eso no necesariamente, creo que ahí hay un desafío, no necesariamente es pensar que solo tiene que haber un tipo de medio, tiene que haber todo tipo de medios, ¿no? Y ahí uno va a entrar en un gran debate yo creo que el periodismo es un oficio más que una profesión, pero es un debate más largo, pero en fin. Pero creo que ese es un gran desafío que tenemos para nuestras sociedades, para América Latina, para el futuro, ¿no? Yo creo que ese es un tremendo desafío. Hoy día yo creo que en América Latina se está haciendo un muy buen periodismo de investigación, pero ocurre en un contexto súper adverso en general en América Latina, ¿no? Un contexto de precarización económica, no solamente por el tema de los avisos, la sostenibilidad, sino que también en muchos países donde es necesario los donantes han ido, están concentrados en otros lugares del mundo, pero además por un tema de precarización de las condiciones políticas y sociales. O sea, cuando uno habla dice 205 periodistas exiliados en 2 años, es una cifra brutal. Brutal. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos para el futuro va a ser en la emergencia, los esfuerzos de protección de periodistas, seguridad de periodistas,
que están haciendo este periodismo de investigación o comunitario, porque los ataques son contra esos dos grupos, esencialmente, periodistas comunitarios, periodistas de investigación. Esos son los dos grupos atacados en América Latina, ¿no? Por una parte eso, pero el otro cómo se construyen medios plurales, ¿te fijas? Pero el problema de construir medios plurales y de construir pluralismo es que eso topa con estas estructuras concentradas de poder que hay en América Latina en general, ¿no? O con estas anocracias que le llaman. Entonces, iba una reflexión que el otro día la compartí en el Museo de la Memoria, que creo que simboliza la importancia de la libertad de expresión, más que la idea de quinto poder, que yo no la cuarto, no sé, que no la comparto tanto quizás. Pero el 11 de septiembre lo primero que se bombardea son los medios de comunicación, después la moneda. Y es porque, claro, lo primero que hay que golpear es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, la información. Pero entonces, por eso creo que es tan relevante que seamos capaces de construir política de pluralismo. Y claro, con lo que dices tú, Beto, para no quedarlo en el aire, yo creo que es distinto. Eso no es mal periodismo, eso es participación de periodistas, como también hubo médicos, sociólogos, en fin, en crímenes, que es distinto, ¿no? Y ahí quizás no más allá, yo creo que la pregunta es ¿por qué la justicia no también investiga eso, ¿no? O no sanciona eso también? No sé si lo investigó o no en el caso, pero creo que hay un tema pendiente, ¿no? Pero creo que, claro, eso es así, ¿no? Eso ya no es malo en periodismo, eso no es periodismo, es montaje. Creo que es distinto. Eso. Un par de reflexiones a propósito de las preguntas que se hicieron. Yo segundo completamente lo que dice Mauricio. Yo creo que estamos hablando aquí de periodistas al servicio de operaciones de inteligencia que en el fondo traicionan el periodismo. O sea, dejan de ser periodistas para hacer algo que no es periodismo, digamos, y merecen todo el castigo y el rigor de la ley y por lo tanto y que se haga justicia, ¿no? Entonces creo que ahí yo ni siquiera me atrevería a hablar de malos, como dice Mauricio, de malos periodistas, digamos. Creo que son agentes de una operación de inteligencia, ¿no es cierto?, que aprovechan su condición de periodistas para hacer esa operación. Es una primera cosa. Lo segundo que quería compartir con ustedes es que yo me tengo mucha fe. A mí me gusta mi trabajo, me gusta mi pega, me gusta lo que hago y creo que lo hago bastante bien. A veces me equivoco, trato de no equivocarme, ¿no es cierto?, trato de hacer las cosas. Pero nosotros en Ciber nos quedamos tranquilos porque sabemos que 5 o 6 veces en el año vamos a dar un golpe noticioso que va obligatorio desde el Mercurio hasta el Siglo, compadre. Va a tener que meterse todo, ¿no? Porque realmente es un golpetazo, es una cosa que va a conmover. Y yo aspiro a tener esos golpes noticiosos, ¿no es cierto?, 5 o 6 veces, y el resto son 10, 12, 15 buenos golpes periodísticos, no tan potentes como los Pandora Papers, pero que van a estar ahí marcando pauta. Yo no sé. Spoiler, por favor. No te voy a contar. No puedo. Yo me tengo fe en mi pega, de verdad. Y yo yo me formé como periodista para competir, ¿no? Para competir y tratar de ganar. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando voy de repente me invitan a un sindicato, una junta de vecinos, me invita a que yo vaya, y yo voy a todas, así como me encanta conversar con la gente. Y me dicen, los medios alternativos. Y digo, no. Nosotros, Ciber no es un medio alternativo. Ciber es un medio de comunicación que viene a competir y a ganarle al Mercurio. Y viene a competir con TVN y a ganarle, y a competir con la cooperativa y a ganarle a la cooperativa y al ADN y a ganarle a todos los que se le pongan por delante, ¿no? Porque nosotros somos chicos, pero nos tenemos fe de que lo que estamos haciendo es bueno y que lo que nosotros hacemos, que es periodismo de investigación, tratamos de ser los mejores. Porque queremos ser buenos para ustedes. Porque queremos hacer una buena pega para ti, ¿no? Y entonces yo vine aquí a competir con el Mercurio. No me interesa si el Mercurio es grande, chico, mediano. No, compadre, yo vengo a ganarle, ¿sí? Yo vengo a competir con Canal 13 y a tratar de ganarle. Esa es mi vocación, ¿no? Y en la medida en que yo tengo esa vocación, los convenzo a ustedes y dicen, oye, este chico es atrevido, compadre, hay que ponerle unas lucas a Ciber, ¿no es cierto? Porque parece que puede dar la pelea, ¿verdad? Y entonces nosotros inauguramos un modelo de negocios que es distinto. Y le dijimos a la gente, ¿usted cree en este periodismo? ¿Le gusta este periodismo? ¿Cree que es necesario este periodismo? Hágase socio de Ciber, ponga desde 3 luquitas mensuales, ¿no es cierto? Y acompáñanos en esta aventura. O sea,
yo no te ofrezco descuento en restaurantes, ni descuento en óptica, ¿no es cierto?, ni en el cine, ¿no es cierto? No te ofrezco. Lo que te ofrezco es, acompáñame en esta aventura. Yo te hago una oferta que tiene cierto compromiso épico, ¿sí? Queremos hacer buen periodismo, acompáñanos. Y yo le tengo fe a eso. Le tengo fe porque eso asegura mi independencia, asegura que si yo tengo que escribir y pegarle un palo, ¿no es cierto?, al alcalde de Recoleta, se lo voy a pegar, y al presidente Boric se lo voy a pegar, y a Macaya de la UDI se lo voy a pegar, y a Penta, SQM, y al que se ponga por delante se lo voy a pegar. ¿No? Nosotros escribimos 23 reportajes sobre Cabal. Cuando la derecha dice, no, ciberzurdo, rojo, bolivariano, no. 23 reportajes sobre Cabal. ¿No? O sea, yo quiero convencerle a ustedes de que el buen periodismo siempre se abre camino. Yo tengo, y voy a decir algo que es políticamente incorrecto, me voy a ganar la mala onda de muchos colegas. Eso que está allá atrás ha abdicado, o sea, fue un ejercicio periodístico maravilloso en los años 80, pero en los 90 no se renovó, siguió haciendo lo mismo, ¿no? Y eso que está allá, gran parte de eso, ¿no es cierto?, venía con subsidio de gente que ponía plata desde el exterior para que subsistiera, porque no se financiaba por sí solo, ¿no? Y si yo quiero hacer un buen trabajo periodístico, también tiene que ser un trabajo de calidad, que la gente esté dispuesta a pagar por ese trabajo, a financiar ese trabajo, porque si no me abandonan, pues si yo no me renuevo, si yo no soy capaz de acompañar el cambio de los tiempos, la gente va a decir, no, se va con otro. Si yo soy un profesional, yo compito como el señor que tiene una panadería allá, una farmacia acá, una ferretería allá, que el compadre está compitiendo con otras ferreterías, con otras farmacias, yo también. Si veo mi trabajo como una competencia, voy a hacer un mal trabajo, ¿no? Entonces, y en ese sentido yo compito con las redes sociales. Y le quiero ganar a las redes sociales. Y quiero que algún día la gente diga, mira esto que salió en las redes sociales, sí, pero está diciendo que no es cierto, es mentira. Y está demostrando que no es cierto. ¿Sí? Yo quiero competir con ellos, les quiero ganar, porque me tengo fe. Porque creo en el trabajo que yo hago y creo en el trabajo que hacen mis periodistas. Entonces, te ponen una página web, te la arman y te ponen el descuento del McDonald's, el descuento del supermercado, el descuento de la señora de los repuestos, una entrevista para la gente de la feria, y información real. Y de repente te meten información falsa. ¿Sí? Y la gente se la compra. Porque hoy día estos ejercicios son así. Entonces, son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay gente que está financiando ese tipo de páginas web. Y si no es el Mercurio, olvídense del Mercurio, si el Mercurio no lo lee nadie, ¿no? Cuando yo llego a los lunes con mi prueba y la carta del Mercurio, compadre, ¿qué importa la carta del Mercurio si estamos en años luz? Los cabros, ¿usted cree que los pueden leer la carta del Mercurio? ¿No? Entonces, yo creo que ahí es donde nos preocupamos, ¿no? ¿Sí? En realidad, si la gente ya no está viendo ni siquiera las noticias, yo no veo noticias en la tele. Yo tengo que estar súper informado, no veo noticias de algo que no son para mí, para lo que yo necesito, no me informan necesariamente, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que dar las batallas donde corresponde y creo que nosotros tenemos que tener fe en el buen periodismo, porque el buen periodismo siempre se abre el camino. Va a haber un momento en que van a pasar 2 semanas, pero yo voy a sacar mi reporte que te dice, no, esto no es cierto, ¿vale? Bravo, muchas gracias. Sí, primero hacer una especie de precierre porque teníamos comprometido hasta las 7. No funciona. Ya continúan entonces porque después vamos a cambiar un poco el formato, no era la hora y porque además se está votando la ley de protección de periodistas, así que estamos siguiendo. 10 minutos para que se vote. Bueno, yo estando súper de acuerdo también con lo que dicen aquí los colegas, con lo que dice Mauricio respecto al problema estructural que vive en Chile con la configuración del ecosistema de medios de comunicación y también entendiendo que en el fondo este avance de la desinformación a través de plataformas digitales y no solo de desinformación sino que también de discursos de odio no es un fenómeno exclusivo que pasa en Chile sino que es un fenómeno global. Yo creo que nosotros tenemos grandes desafíos porque yo también al igual que el colega creo en el buen periodismo y estoy convencida de que si hiciéramos buen periodismo no habría desinformación, noticias falsas y nada de esas cosas, porque en el fondo la labor del periodista es verificar tu fuente, verificar los datos, etcétera, ¿no? O sea, a mí me parece un poco absurdo tener verificadores de información en medios de comunicación, que básicamente un medio de comunicación es eso, ¿no? Es un verificador de información. Entonces hay algo ahí que no se está haciendo bien. Pero también creo
que necesitamos un buen periodismo y un periodismo ético, ¿no? Y creo que a lo mejor esta discusión, que puede sonar un poco antigua, añeja, ¿no? Pero que nada de eso es así, sino que es muy actual. Recuperar la ética del periodismo, recuperar el sentido básico del periodismo, pensar la información como un bien social, también creo que es algo que muchas veces en esta lógica muy mercantilizada de ir a buscar dónde nos pueden financiar los medios de comunicación se pierde, ¿no? Y eso es por lo que dice justamente Mauricio, las características de los medios de comunicación en Chile hacen que muchas veces esos riesgos se corren, porque en Chile no hay medios públicos, en Chile no hay recursos para generar medios de comunicación. Chile vive como en los, no sé, como 20, 30 años atrás que en muchos países de América Latina, ¿no? No tenemos institucionalidad que fomente el desarrollo de medios de comunicación o que permita también el desarrollo de audiencias críticas. Creo que estamos bien al debe en muchos ámbitos de políticas de comunicación. Y yo sí creo que el Estado tiene que entrar a jugar un rol, porque para mí la comunicación es un derecho humano, no solo para mí, digo, para el colegio de periodistas, la comunicación es un derecho humano, y en tanto derecho humano, quien te tiene que garantizar ese derecho es el Estado, no es el mercado. Entonces, necesitamos, y esto es algo que el colegio de periodistas viene hace muchos años diciendo, necesitamos, por una parte, un sistema de medios públicos, y necesitamos un sistema de financiamiento de medios de comunicación más allá del avisaje estatal, porque aquí alguien lo dijo, hoy día muchos medios de comunicación privados se financian básicamente con recursos públicos, ¿no? Más allá que no lo digan públicamente, ¿no? Entonces sabemos que los recursos públicos se van a los grandes medios, a los medios que están concentrados, a los medios que se comieron a los medios regionales, etcétera, ¿no? Y muchos otros se quedan sin acceder a esos recursos que son millonarios. Entonces, yo creo que en el fondo Chile tiene un problema estructural y tiene también un problema bien cultural que está quizás más alojado en la vereda de las y los periodistas. Nosotros necesitamos pensar, como hoy día estamos pensando en políticas de protección al periodista, necesitamos pensar en mecanismos de... quizás no le va a gustar tanto el concepto viejolega. Yo sé que Mauricio sí está de acuerdo en esto, pero creo que hay que pensar en generar una industria de medios de comunicación, ¿no? Como hoy día tenemos una industria del cine, necesitamos avanzar hacia una industria de medios de comunicación para que sea viable sostener medios de comunicación, porque conocemos muy buenas experiencias que no todas tienen quizás el modelo financiero exitoso que ha tenido CIPER u otros medios y que mueren en el camino, ¿no? Porque es muy difícil sostener un medio de comunicación y tenemos que pensar en cómo esos recursos públicos se redistribuyen de manera más equitativa y permiten, por ejemplo, sostener medios regionales. A nosotros nos preocupa mucho la situación regional porque tenemos 18 consejos regionales en todo el país y la gente hoy día se informa a través de la prensa santiaguina y eso es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo Chile se rearticula una real política para financiar medios de comunicación que permita a ese territorio mantener un registro local, territorial, comunitario de respecto a la información que ocurre ahí? Creo que es un tema que está al debe. Nosotras tenemos un fuerte compromiso de seguir insistiendo en que muchos de estos ámbitos tienen que estar garantizados en la nueva Constitución. Lo hicimos en el proceso anterior que nos había ido súper bien, donde logramos meter articulados sobre medios públicos, políticas de descentralización, hasta algunas cositas con enfoque de género, pero en este lo vamos a hacer igual, porque creemos que son ámbitos que tienen que estar instalados constitucionalmente. Muchas gracias. Bueno, parto con pero no terminar del todo porque quizás cambiar un poco el formato. Quiero agradecer así enormemente a las personas que vinieron, a quienes estuvieron acá, las reflexiones que tuvimos. Les recordamos que esto también está siendo transmitido por el Desconcierto, va a quedar alojado en nuestro YouTube de la Fundación y todavía tenemos espacio para conversar acá. Los panelistas algunos se tienen que ir, por eso estamos haciendo este cierre, pero tenemos todavía
Que no se vayan, sí, pero algunos, bueno, que se pueden quedar. Finalizamos ahora esta parte. Tenemos atrás, recuerden, cositas para amenizar más. También pueden mirar ahí todas las revistas, se serían aquí. Y eso, y continuamos también con nuestro diálogo. Así que agradecemos en nombre de la Fundación también todo esto, porque nos quedamos con nuestras tareas para la casa, porque ha salido temas demasiado interesantes y unos súper buenos puntos de vista. Así que muchas gracias y a la gente que pero nos está mirando. fíjate que de todas maneras yo no creo que haya mexicano. Una, porque también el periodismo tiene que hacerse algún interrogante de cómo se ha alejado del mundo de las organizaciones, de la vida cotidiana de las organizaciones. Entonces se entra mucho en la farándula política, ¿no? Y no están, entonces aparecimos un poco nosotros victimizados sin que haya una valorización de la lucha diaria, cotidiana que se está haciendo, de las resistencias que hay. Y yo creo que esas están invisibilizadas. Entonces las peleas que hay con los políticos, en el Parlamento, en todos lados, bueno, lo que nosotros hacemos, nosotros estamos con un congreso próximo con 1000 mujeres campesinas de todo el país en Valparaíso. Y hemos dicho, sin miedo, porque hay que combatir el miedo. Si lo que está pasando hoy día, bueno, nosotros somos, en los tiempos de la Unidad Popular éramos las jóvenes, ¿no? Y sabíamos cómo operaba esta lucha que hoy día están dando, porque también es lucha desde el punto de vista de ellos de lo que es el fascismo, pero lo que se está intentando acá es fascismo, y con los mismos métodos de antes, utilizando los caminos modernos. Entonces, de eso tenemos que conversar, porque nada es por casualidad. Aquí no han cambiado ellos sus métodos, lo han modernizado, ¿no? Pero lamentablemente de estos espacios sí se han cambiado. Y yo creo que tenemos que buscar un revuelto, porque de lo contrario vamos a quedar invisibilizados de todo lo que estamos haciendo y hacemos. Por lo menos lo que nos pasa a nosotros en el mundo campesino.